Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso. Todavía no se me vayan. Todavía no se me vayan. Todavía no se me vayan. Les vamos a entregar una cartita de parte de la iglesia, pero también quiero pedirle a los hijos y a las mamás, te van a dar una cartita, a los hijos y a las mamás, porque yo les pedí que les hicieran una carta a sus papás. Vengan a entregarles las cartas a sus papás, y los papás que no tienen a sus hijos aquí, les trajimos nosotros una cartita. Amén. Amén. Así que bueno es Dios. Bueno es Dios. Damos gracias a Dios. No te tocó carta. No, allá vi que allá la están haciendo. Ahí vienen a traerte tu carta. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias papás por pararse en la brecha por sus familias. Gracias por sus vidas. Les bendecimos grandemente desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Amén. 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 Déjeme le platico que si vi a la pastora que camina así con pasito tuntún, es porque quiso comprobar que era un vaso. Ya ve que le digo que a mí me tocó no una de vaso frágil, sino una de acero inoxidable. Pues el jueves, para comprobarlo, se aventó un brinco desde la tercera cuerda ahí en las escaleras de la casa y cayó de espaldas planas. Yo en cuanto oí el golpe me tiré junto a ella y 1, 2, 3 y gané. No se crea, pero sí, estaba la pastora muy hacendosa barriendo ahí, trapeando las escaleras, y que se va dando un resbalón. Pues cayó de puritita espalda. Y le digo, vamos a hablarle a la ambulancia a algo, porque no la podíamos mover, y la verdad se dio un golpe muy, muy fuerte. Y ya la conoce cómo es. Pues no quiso. Sí, no quiso. Total que ya, eso fue como a las 12 del mediodía, como eso de las 3 de la tarde, me dice, ¿sabes qué? Mejor sí vamos a ver dónde me sacan una placa. Pues bueno, ya fuimos a dar allá al centro de salud. Afortunadamente, ahí ya le tomaron placas y no salió nada grave. Sí trae ya unas situaciones, pero ya son situaciones antiguas. Pero a raíz de esta caída, gracias a Dios, no pasó a mayores, fue el puro golpe. Entonces le recetaron nada más unos desinflamatorios y una faja que ya ahorita, si usted va y la saluda, se va a dar cuenta que trae ahí un arnés. Y bueno, gracias a Dios ya anda aquí con nosotros, porque duró 2 días, yo no lo podía creer, pero duró 2 días sin moverse. Yo no lo creía. La pastora. Vos sí hablaba, pero sí hablaba y no dejaba el teléfono, pero no se movía. Cosa rara. Porque créame que para tenerla quieta un rato es difícil. Es difícil. Y bueno, tenía que contarlo y ya se lo platiqué. Muy bien, vamos a la palabra. Y vamos a una porción que se encuentra en la primer carta del apóstol Juan, capítulo 3, primera de Juan 3, versículo 1. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Y permite, Señor, que lo que hoy se derramará en este recinto quede guardado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, lo podamos llevar a la práctica. Y te damos gracias, Señor, porque podemos decir que somos hijos de Dios. Y así se llama el tema del día de hoy, hijos de Dios. Fíjese que, no sé si a usted le suceda, yo me encuentro a mucha gente en cualquier lugar, en la calle, en todo lugar donde uno anda. Y una frase muy cotidiana o una frase que escucho con mucha frecuencia es que la gente está acostumbrada a decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero créame que nada más alejado de la realidad. Porque realmente todos somos creación de Dios. Él nos creó, Él creó a este mundo y todo lo que hay en Él y todos los que en Él habitan. Él es el creador de todo. Pero realmente no todos somos hijos de Dios. Y lo podemos ver en un versículo que se encuentra en Juan precisamente, que Juan también aquí no lo escribe en su evangelio, Juan 1:12. Le voy a parafrasear los versículos previos porque Juan nos habla de que el Señor vino a los suyos. Pero los suyos no le recibieron. Juan está hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío. Entonces le dice, el Señor vino a los suyos. Inclusive cuando nosotros empezamos a ver o revisamos lo primero que Él hizo y la forma en que Él caminó y se desplazó en sus primeras apariciones en público, vamos a decirlo así, ya dentro de su ministerio, Él trabajaba e iba a los lugares donde estaba el pueblo de Israel. Él le hablaba al pueblo de Israel. Inclusive hubo una mujer que le pedía un milagro, una sanidad, y él le decía, es que no es bueno que le dé del pan de los hijos a los perrillos. O sea, eso se podría haber visto como violencia. ¿Cómo le dicen ahora? Pues es que ya ahora hay tanta cosa que ya ni sé. Pero se podría haber visto mal, vaya. Como una agresión, porque de alguna manera puede haberse visto como una agresión. ¿Mande? Discriminación, así es, esa es la palabra. Pero realmente el Señor no lo hizo con ese fin. Sin embargo, la mujer termina mostrando su fe y el Señor realiza el milagro. Pero vaya, este es meramente un ejemplo de cómo el Señor vino a los suyos. Él buscaba del pueblo de Israel y Él buscaba la redención del pueblo de Israel. También esto ya lo hemos explicado en algunos otros mensajes. Y termina Juan diciéndonos en Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que esto quiere decir es que solamente aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor, que le dijeron, sí Señor, sé Jesús, sé mi Señor, porque inclusive ni siquiera dice sé mi Salvador, ¿verdad? La palabra dice sé mi Señor. Ahí Él se convierte en nuestro Salvador y nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Entonces cuando alguien le pregunte en la calle o le diga que todos somos hijos de Dios, usted ya sabe que no. No entre en conflicto, no se pelee, no trate de darle bibliazos, y menos así físicamente, con el libro en la cabeza. No tiene caso, pero usted ya conoce la verdad. Usted ya sabe que no todos son hijos de Dios. Algo bien interesante es que durante el ministerio, y ahorita hablamos de esto, del ministerio de Jesús, los fariseos empezaron a seguir a Jesús y lo buscaban y lo seguían porque Jesús hablaba cosas
que sí de alguna manera revelaban el carácter y la personalidad de Jesús, pero ellos no entendían por qué Jesús lo hacía y por qué lo hacía de esa manera como Él lo hacía, porque lo hacía de una manera fuera de lo tradicional, fuera de lo religioso, de lo que los fariseos comúnmente estaban acostumbrados. Y algo que todavía terminó de prenderles las alarmas y las alertas y que prendió focos rojos en toda la región, fue que Jesús en varias ocasiones se refirió a Él como Hijo de Dios. O se refería a Dios como su Padre. Entonces esto todavía terminó de ser un acabose para los fariseos. Esto terminó siendo algo escandaloso, que los fariseos decían, ¿cómo se atreve a decir que es el Hijo de Dios? ¿Y cómo se atreve a decir que Jehová, que Dios es su Padre? Usted debe recordar que cuando Jehová le da su nombre a Moisés y que le dice el yo soy, el gran yo soy, fonéticamente es como si fuera una respiración. Pero para el pueblo de Israel, y usted lo puede ver en algunos salmos, ellos únicamente se referían como Ja o Ya. O sea, ni siquiera se atrevían a dar el nombre completo por llegar a faltarle al respeto a Dios. Y era algo que ellos así estaban acostumbrados y de esa manera lo vivían y de esa manera lo hacían. Ahora que llegue una persona que no es de su grupo, que no era un sacerdote acreditado como ellos, y que todavía se atreva a decir que era hijo de Dios y que Dios era su padre, pues haga de cuenta que lo expulsaron de todas las congregaciones. No hubiera encontrado cabida en ningún lado, porque iba en contra de cualquier doctrina de la que llevaban a cabo los fariseos. En las escrituras hay cerca de 170 referencias de Dios como Padre. Ciertamente la mayoría de ellas las podemos revisar en el Nuevo Testamento, pero una de las más importantes y una a la que me quiero referir esta mañana es la que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9. En Mateo capítulo 6, versículo 9, los discípulos se acercan a Jesús y no le piden, enséñanos a sanar como tú sanas. No le piden, enséñanos a hacer milagros como los que tú haces. No le dicen, enséñanos a convertir el agua en vino. Tampoco le piden eso. Lo que sí le piden es, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras. Porque ellos empezaron a darse cuenta que cada que el Señor se apartaba a orar, cosas maravillosas sucedían. Entonces tuvieron esa revelación de que lo que ellos necesitaban aprender era aprender a orar como lo hacía Jesús. Entonces viene Mateo 6:9 y el Señor les dice, vosotros pues orarán así, o oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como le decía, los fariseos se alarmaban porque él se refería a Dios como Padre. Y él a su vez le estaba enseñando a sus discípulos que Dios era Padre también de ellos. Y se lo declara en esta oración. Algo bien importante y algo que yo a veces noto en algunas personas que creemos en Cristo, es que mucha gente ora a Jesús, mucha gente ora al Espíritu Santo, mucha gente ora de manera muy diferente. Déjeme le digo que toda oración tiene que ser siempre dirigida a Dios Padre. Todas las oraciones son a Dios Padre. Así nos lo enseña el Señor. De hecho, el Padre Nuestro, si usted lo revisa aquí en Mateo capítulo 6, usted se puede dar cuenta que es un machote, es un molde, es un ejemplo de cómo debemos orar, puesto que es lo que le estaban preguntando a Jesús. Enséñanos a orar así como tú. Entonces, toda oración tiene que ser dirigida a Dios Padre. Algo también muy importante, y de una vez lo voy a mencionar,
Es que cuando hay una persona que está orando o que es el líder de la oración, usted tiene que seguir la oración que está orando ese líder o esa persona. Porque acuérdense que tenemos que orar en unión, tenemos que orar en común acuerdo. Y si esa persona le dice, por ejemplo, Martín, haz la oración por los alimentos, y yo me volteo y empiezo acá a orar y a declarar, ya no estoy en unión con Martín. Ya me perdí, ¿verdad? Ya me fui yo por otro lado. Y esa es una cuestión doctrinal que mucha gente tiene y está mal, porque ya no estamos orando de una manera unida, de una manera de acuerdo, sometidos unos a otros y en acuerdo. Nos perdemos en eso. Así que tenga mucho cuidado cuando estemos orando en grupo, congregacionalmente, la persona que sigue o que da la oración, hay que tratar de seguir esa oración. Usted la puede repetir con sus propias palabras o con su muy personal sentir, vamos a decirlo así, pero trate de seguir ese orden, porque así debe ser en orden. Hay mucha gente que doctrinalmente empieza uno a orar y de repente ya es un gritadero por todos lados. No voy a decir más para no caer en problemas, pero tenemos que orar en orden. El Señor nos dice que la oración tiene que ser a nuestro Padre. Y cuando Él está enseñando esta oración y dice Padre nuestro, significa que usted no es el único hijo, que Dios tiene más hijos, que Dios es Padre de todos y de cada uno de nosotros. Y el Padre siempre busca tener una relación con sus hijos. Los que tenemos más de un hijo, tratamos de relacionarnos con todos. Y usted no me va a dejar mentir, cada hijo es diferente. Y la relación y la plática que puede tener con uno no es la misma que tiene con el otro. Ni es la misma que tiene con de relación o de plática o de convivencia. De verdad, es todos diferentes. Inclusive nosotros lo hemos visto en terapia, la pastora y su servidor, cuando nosotros hablamos con los hijos acerca de los papás, cada hijo nos narra y nos describe un papá diferente. Y nosotros sabemos que es el mismo papá, pero la manera en que ellos se expresan, dice, ay caray, este tiene un papá bien diferente. Porque la relación es distinta. Nuestro Dios nos muestra que nosotros no somos hijos únicos, que tenemos que relacionarnos con Él y Él se relaciona con nosotros y Él puede relacionarse con todos y cada uno de nosotros de manera diferente. Nosotros ciertamente tenemos que relacionarnos con Él y tenemos que reunirnos en una casa para poder tener una convivencia también con Él. Es por ello que buscamos una familia, una congregación, un lugar donde poder estar unidos. También eso es importante. Tenemos que estar unidos como hijos del Señor y nosotros unidos como hermanos. Es por eso que nos decimos hermanos. Y luego hasta en la calle, hermano y hermana. Y hay unos que no son tan hermanos, hay unos que son primos, otros son así como que primos segundos, pero todos somos hijos de Dios. Los que hemos declarado a Jesús. Así que es por eso que para el Señor es muy importante que nosotros como hermanos nos amemos unos a otros. Aun y cuando somos hijos en una familia, siempre hay disputas y siempre hay pleitos, ¿cierto o no? Siempre que el mayor anda ahí molestando al más chiquillo como moyote o al revés y siempre hay conflictos. Pero el Señor quiere que nos amemos y cuando somos verdaderamente hermanos, aunque de pronto nos molestamos y aunque de pronto refunfuñamos, pero seguimos unidos y seguimos viviendo en la misma casa. Entonces eso es lo que pide el Señor de nosotros, que aun y cuando a veces podemos tener diferencias un hermano con otro, podamos estar siempre en unidad, porque eso es lo que Él busca de nosotros y que siempre estemos orando unos por otros. Así que Él es el Padre y Él tiene hijos y la oración tiene que ser la base de nuestra relación con Él.
Tiene que ser esa base en la que yo le platico, papá, el día de hoy me siento así, o el día de hoy las cosas no salieron como yo esperaba, o Señor, ayúdame para que las cosas salgan como tú me mostraste que tenían que ser, qué sé yo. Como le vuelvo a decir, cada uno de nosotros tenemos una relación diferente con papá. Pero lo que sí no debemos de hacer es de seguir teniendo una relación y una plática de continuo con él. Tenemos que estar en comunicación con él. El problema, y un problema muy grande, es que nos dejamos influenciar por lo terrenal y empezamos a dejar de tener esa relación con papá. Así que tenemos que entender que en muchas ocasiones no nos terminamos de relacionar de la manera correcta con Dios debido a la relación que tuvimos terrenal o a la relación que tuvimos con nuestro padre terrenal. Ejemplo, si yo tuve un papá en la tierra muy violento, realmente en muchas ocasiones se dificulta tener una relación de amor con ese papá. Realmente se tiene una relación a veces de miedo, que mucha gente a veces para no decirlo de esa manera dice, es que yo lo respetaba mucho. No, le tenía miedo. Y a veces pensamos que nuestro Padre Celestial nos va a tratar igual, o tenemos miedo de acercarnos a nuestro Padre Celestial porque pensamos que Él va a reaccionar de la misma manera. Si teníamos un papá ausente, que nunca estaba cuando lo necesitábamos, nosotros pensamos que Dios así va a ser con nosotros y va a estar ausente en nuestros problemas. Entonces se dificulta a veces tener esa relación con el Padre Celestial. Lo que quiero, ahorita lo levantamos, no se preocupe. Gracias, David. Lo que quiero decirle es que no se preocupe por la relación que haya tenido con su papá terrenal. Su Padre Celestial es un mucho mejor Padre y no le va a fallar como le pudo haber fallado su Padre aquí en la tierra. Ciertamente va a haber dificultades y va a haber, gracias David, y va a haber que enfrentar cosas que tenemos que sanar, que tenemos que sacar adelante para poder tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Pero lo podemos hacer porque Él es un Padre responsable. Y con esto quiero explicarle dos cosas. Hay papás que son papás por posición. ¿Qué quiere decir por posición? Pues porque ahí lo vemos en la casa y es el papá y es el que procreó a los hijos. Y se ganó la posición y ahí está, ¿verdad? Por posición. Pero en muchas ocasiones ese papá por posición no es el papá que es responsable o que asume la responsabilidad. No sé si me estoy explicando o lo estoy confundiendo. Pero en muchas ocasiones vemos al papá como nada más un puesto o como una figura o como un bulto que está ahí en la casa. Pero realmente el papá tiene que fungir o tiene que cumplir las funciones del papá. Porque el padre, de acuerdo a las escrituras, es el responsable, ojo con esto, es el responsable de educar a los hijos. Miren, yo creo que están acá medio dormidos. Voy a volverlo a decir, hermanas, despierten, escuchen lo que voy a decir. Los papás son los responsables de educar a los hijos. Ándele, ya despertaron. Así que el papá no es únicamente por posición, sino también es por responsabilidad. El papá tiene que ser responsable. Inclusive Pablo nos lo dice en Efesios 6:4, dice, vosotros padres, ¿a quién les está hablando? A los papás. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. O sea, ¿quién los va a criar? Los papás, en disciplina y amonestación del Señor.
En otras palabras, el papá es el encargado de los hijos. Si su hijo no viene a la iglesia es por culpa del papá. Así es. Así que el papá tiene que cumplir con esto. El papá no es nada más un título, no es nada más una posición, sino también es una responsabilidad. ¿Por qué cree usted que hay tantas familias solas? ¿Por qué cree usted que hay tantas mamás solteras? ¿Por qué cree usted que hay tantas familias disfuncionales? Porque el papá es la cabeza de la casa y es el que tiene que sostener toda la estructura familiar. Si el papá no está, Satanás va a entrar a esa familia y la va a desbaratar. Si el papá no está bien posicionado en el Señor, también va a entrar Satanás. Es muy importante que los varones tomen su papel de hombre de reino. Es por eso que nos reunimos aquí cada 15 días. Que ahorita yo vi muchos varones y el viernes nomás vi como a 4 de los que se pararon aquí. Así que, mande. Pero los espero el próximo, no este viernes que sigue, sino el siguiente. Así que aquí los espero, viernes, 7 de la tarde. De verdad, créame que tratamos temas muy especiales, muy específicos para el varón. De repente los varones andan en su catarsis y ellos son los que hablan más que nosotros, ¿verdad? Pero normalmente vemos temas muy, muy, muy importantes. Así que el papel del papá obviamente es proveer, y eso te va a convertir en un papá proveedor. La función también del papá es proteger, y eso te va a convertir en un protector. Tienes que ser la cobertura de la familia y tienes que ser el pastor de la casa también. Así que nuestro Padre Celestial cumple con todas estas posiciones y nuestro Padre Celestial es proveedor, nos provee, es protector y nos da todo lo que necesitamos. Y es por eso que le oramos a Él. Tenemos que orarle a Él. Algo más que dice Mateo 6:9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto genera conflicto para mucha gente, porque si al papá terrenal de pronto como que no le queremos hacer caso, imagínense a un papá que no vemos, no, pues menos, ¿verdad? O andamos siempre con la frase de que no pasa nada, man. Al cabo Jesús es bien buena onda y si me arrepiento mañana, ya mañana no pasó nada. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Verdad que pasa eso a veces? No, hombre, no pasa nada. Ahora, si no voy el domingo, ¿qué tiene? Es más, si no voy a varones el viernes, ay, al rato me arrepiento. No lo vemos y por lo tanto a veces desestimamos a Dios o lo subestimamos, ¿verdad? Pero eso es parte de poder entender que tenemos un Dios celestial. Nosotros vivimos en esta tierra, vivimos en otro plano, nosotros estamos limitados a tiempo y espacio, pero nuestro Dios no lo está. Él no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Por eso es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Daniel 4:26 nos dice que Dios gobierna la tierra. Tenemos que reconocer que Dios gobierna la tierra, que Dios es el dueño de la casa en la que todos vivimos. Y cuando nosotros vivimos en una casa, ¿a poco no las reglas del papá son las reglas de la casa? O dígame si no es cierto. Bueno, también a veces de la mamá, pero sobre todo del papá. Por ejemplo, yo conozco papás que no dejan que nadie agarre su control de la tele. Y si no me cree, vaya a mi casa. O sea, las reglas de esa casa son las reglas del papá. Entonces,
¿por qué nosotros queremos ser hijos rebeldes haciendo lo que nos da la gana? Si nosotros vivimos en toda la creación que es la casa de papá. Tenemos que entender que Dios gobierna la tierra. Y Él es el que establece las reglas de la casa. Y por eso tenemos que vivir de acuerdo a las reglas de la casa. Así que lo que usted aprendió de su padre terrenal no es la última palabra, ni es lo definitivo. Si usted creció sin un padre, tampoco es definitivo. Si usted creció con un padre abusivo, tampoco eso es definitivo. Porque realmente el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, es quien tiene la última palabra. Tal vez usted pueda sentir que no tuvo el mejor padre aquí en la tierra, pero tiene que estar seguro que tiene el mejor y el único Padre Celestial. Jesús siempre oró de manera relacional con Dios, tratando de relacionarse con el Señor. Así que nosotros tenemos que entender y aprender a orar como lo hizo Jesús. Pablo nos vuelve a decir en Efesios 2:6, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que nuestro Padre es un Padre que quiere tener una relación con nosotros y que finalmente nos va a sentar y nos tiene sentados en lugares celestiales junto con Jesús. Pero para ser hijos de Él tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor. Así que el nivel de intimidad que usted tenga con Dios pues va a depender mucho de esa oración, de esa relación que usted empiece a partir de hoy a tener con Él. Dios no es un Dios castigador. Así que acérquese sin miedo, sin pena, sin ningún problema. Acérquese que Él le va a recibir, porque realmente lo que busca es tener una relación muy cercana con usted. Y ahorita en el inicio leímos la primera carta de Juan, capítulo 3, y dice en el primer versículo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ¿por qué? No le conoció a Él. Ahora sí va a empezar la prédica. Todo lo demás fue previo, para que entendamos que no todos somos hijos de Dios. Aquí nos dice Pablo, para que seamos llamados hijos de Dios. Y el Padre nos ha dado todo su amor, mucho amor. Así que este es un versículo de esos versículos que cualquiera debería de tener colgado ahí en la sala, en el comedor, en su cocina, en el refri, porque es uno de esos versículos hermosos, donde tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial nos ama, y nos ama verdaderamente, y no solamente nos ama, sino que somos llamados hijos de Dios. Así que es un versículo muy significativo. Pocos versículos en las Escrituras nos habla de este amor y de este sentir como hijos de Dios. Así que para experimentar la victoria como padre y como hijos de Dios, tenemos que saber y tenemos que entender que el creador de todo, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, es tu papá. Es tu papá. Y no lo estoy diciendo de una manera religiosa, ni de una manera así muy simplona, sino que verdaderamente lo tenemos que entender. Realmente se nos olvida quién es nuestro papá. Mire, si los hijos de los políticos andan haciendo lo que les da la gana porque creen que lo pueden hacer, imagínese usted que es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, creador
del universo. Ahora no quiere decir que vaya a hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Pero me refiero a que usted tiene que entender que es hijo de un Dios poderoso. Lo tenemos que entender, de verdad, que no se nos olvide. Tenemos que tener un pensamiento positivo acerca de Dios. Porque si verdaderamente nos sentimos cristianos, hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos un Padre perfecto. Y no solamente perfecto, sino eterno. El cual te ama. Te ama. Y te ama de tal manera que desde la creación ya tenía escrito tu nombre. Te ama de tal forma que te entretejió en el vientre de tu madre. Te ama de tal forma que Él mismo fue y se asomó al vientre de tu madre. Y tú, cuando eras apenas un embrión, vieron los ojos del Señor. Así que Él es el Rey, Él es el creador de todo. Salud. Por tanto, si Él es el Rey, quiere decir que nosotros somos de la realeza. Nosotros somos realeza, porque somos hijos del Rey, del Creador. Así que la mala noticia es que sí somos realeza, tú te tienes que sentir realeza, pero el problema es que el mundo, allá afuera, muy probablemente no te va a reconocer la realeza. Al contrario, si ve que eres realeza de nuestro Padre Celestial, muy probablemente no solamente no lo va a reconocer, sino que vas a ser rechazado. Vas a ser rechazado. Porque si rechazaron a Jesucristo como Hijo de Dios, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Que seguimos teniendo errores, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir esforzándonos por tener esa relación con papá. Así que eso nos debe de animar a redoblar esfuerzos para tener una mejor y mayor relación con nuestro Padre Celestial. Porque aunque el mundo te rechace, tú tienes que entender que eres realeza, que eres hijo, hija del Creador, del Rey. Ahora, por otro lado, si eres muy popular en el mundo, pues aguas. Ahí sí te tienes que preocupar. En alguna ocasión yo les decía, si cuando usted va caminando por la calle, ve que nunca se topa Satanás de frente y todo va bien, pues preocúpese, porque eso quiere decir que Satanás va en la misma banqueta que usted. Pero si usted va por la banqueta y de repente se lo topa y luego se lo vuelve a topar y luego se vuelve a topar con otro problema, con otra situación, eso quiere decir que vamos bien. Eso quiere decir que vamos bien. Solo tenemos que resistir. Solo tenemos que mantener esa relación con el Padre para resistir y resistir de la mejor manera. Dice el versículo 2, ya voy a terminar, no se me estrese. Amados, ahora somos hijos de Dios. Es que veo a la pastora que se para y entonces digo, yo creo que quiere salir corriendo. Ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tu nueva vida espiritual o tu vida que estás llevando actualmente como hijo de Dios es invisible a los ojos del mundo. Es invisible a la gente de la calle. Es invisible a la gente secular. Pero déjame te digo que cuando regrese el Señor, cuando regrese Cristo, porque va a regresar,
va a regresar. Todo va a cambiar. Y todo va a cambiar milagrosamente. Y ahí es cuando la gente verdaderamente se va a distinguir de los hijos de los que no son los hijos. Verdaderamente ahí se va a mostrar la verdadera naturaleza. Y cuando se muestre, cuando venga el Señor, usted lo debe de haber leído y lo hemos predicado aquí en varias ocasiones. Usted va a tener un cambio milagroso, porque el cuerpo en el que nosotros habitamos va a tener un cambio total y completamente radical. Si usted todavía está con vida y es arrebatado, usted va a recibir un cuerpo nuevo de paquete. En su mejor momento, en su mejor edad de adulto, donde usted va a ser semejante al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde usted va a resplandecer, así como lo hizo Jesús cuando resplandeció y se posó Moisés y Elías junto a él. Ese tipo de cuerpo es el que usted va a recibir, un cuerpo capaz de resistir la gloria de Dios, la presencia de Dios. Nosotros actualmente en nuestro cuerpo, en el cuerpo que nosotros tenemos, no resistimos la gloria de Dios. Lo vemos en las historias en el Antiguo Testamento, cuando entraban al lugar santísimo, que estaba la presencia de Dios, y el sacerdote no se había purificado lo suficiente o de la manera correcta, caía fulminado. Pero cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado, vamos a poder estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sin ningún problema, nuestro cuerpo glorificado va a resistir la presencia de Dios. De hecho, hace poco un hermano, precisamente en una reunión de varones, me preguntaba acerca de eso. Y me preguntaba, pastor, ¿qué sucede si alguien es incinerado, cremado, verdad, como le dicen ahora? Le digo, no pasa nada. No sabemos, la Escritura no nos lo explica, no nos da detalles de cómo va a suceder. Pero ciertamente el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Aún y los que fueron sepultados, si ya tiene más de 20 años ahí sepultado, créame que da lo mismo que lo hayan sepultado o que lo hayan cremado, ya no hay nada. Ya no hay nada ahí abajo. Digo, más o menos 20 años es lo que dura un cuerpo. Salvo excepciones, a menos de que vive en Guanajuato. O en Egipto, ¿verdad? Pero igual da lo mismo que lo hayan sepultado o que lo cremen. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos, no nos lo dice la Escritura, no nos lo aclara. Pero lo que sí nos dice es que nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado. Primeramente los que fueron antes que nosotros a su presencia, y posteriormente los que todavía estemos con vida, los alcanzaremos en el aire junto con nuestro Señor Jesucristo. Así que todavía no se ha manifestado la gloria que tenemos al ser hijos de Dios, pero en su momento así va a ser. Así que esa es la esperanza que tenemos también de ser llamados hijos de Dios, que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a reinar junto con Él en ese reinado de 1000 años. Y que ya pronto llega, porque yo veo que las cosas cada día se ponen más difíciles. Así que, llegado el momento, pues vamos a encontrar varias tumbas vacías, sepulcros vacíos, porque se manifestará la resurrección y esto será glorioso y todos estaremos en nuestros cuerpos nuevos, glorificados. Así que tenemos que mirar al Señor con esperanza. Tenemos que mirar al Señor de una manera en la que tenemos esa esperanza de estar con Él, de que estaremos en esa vida eterna junto a Él. Y vamos a tener una renovación, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir trabajando. Y un versículo que también aquí Juan nos habla acerca de esto,
y que es con el que quiero cerrar, se encuentra en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué me quise referir a este versículo? Porque en el primer pasaje que leímos de Juan 3:1 nos habla de cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Pero aún y cuando ya somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de no amar más al mundo que al Padre que nos ha dado tanto amor. Porque si amamos más al mundo, puede ser que perdamos el amor del Padre. El amor del Padre. Y el amor del Padre es muy, muy valioso para arriesgarlo de esta manera. ¿Qué es el amor al mundo? El dejarnos seducir por las cosas pasajeras, por las cosas vanas de este mundo y darles más importancia que a Dios. Algo que no me canso de repetirles, y yo creo que ya los tengo cansados, pero lo tengo que volver a decir, es ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí nos resume también este pasaje de Juan. No ames las cosas que están en el mundo. En otras palabras, porque puedes perderte el amor del Padre. Así de sencillo. No te va a caer un rayo, no te va a tragar la tierra, pero vas a perder el amor del Padre. Y si pierdes el amor del Padre, pues realmente lo pierdes todo. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo orando en el Getsemaní antes de ser entregado, dice la Escritura que inclusive sudó, transpiró gotas de sangre. No se sabe a ciencia cierta porque la Escritura no nos lo aclara, pero la teoría más avalada o más comentada, vamos a decirlo así, es que en ese momento de la oración en el Getsemaní es cuando el Padre carga todos los pecados de la humanidad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y al estar nuestro Señor Jesucristo cargando todos esos pecados, pierde, y lo voy a decir así, pierde el amor del Padre. Y el simple hecho de sentir y de saber que estaba perdiendo en ese momento el amor del Padre fue lo que le provocó a nuestro Señor tanto estrés. Porque tenemos que recordar que Él desde su nacimiento y desde antes, que Él le dice al Señor, Señor, yo voy a la tierra, yo me haré hombre para poder hacer que toda esta creación tuya venga a tus pies. Él ya sabía y conocía este plan. Aún así, lo llevó a cabo y aún así decidió entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Decidió perder el amor del Padre por ti, para que tú sí puedas gozar de ese amor, para que tú sí puedas tener ese amor del Padre en tu vida. Así que no podemos dejar de tener ese amor por las cosas del mundo. Y las cosas del mundo puede ser algo tan sutil que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Usted sabe que la luna la podemos ver en la noche, pero la luna, aunque se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, la luna no tiene luz propia. Lo que la luna hace es reflejar la luz del sol. Refleja la luz del sol. Hay ciertos periodos donde la Tierra, nuestro planeta Tierra, se interpone
entre la luz del sol y la luz que vemos en la luna. Y es por eso que usted a veces ve la luna más chica, a veces más grande, a veces ve nada más un gajo, a veces ve un gajote. Porque, lo voy a decir así, porque la tierra, el mundo se interpone entre la tierra, entre el sol y la luna. Así que, hermano, hermana, que el mundo no se interponga entre tú y la luz de Cristo. Que el mundo no se interponga y no permita que la luz de Cristo brille en tu vida. Que el amor del Padre brille en tu vida. Que el amor del Padre esté en tu vida. Y que puedas perder inclusive el amor del Padre. Porque mira, tenemos todos un enemigo que lo que busca es bloquear esa luz del Padre para que tú no brilles, para que pierdas el amor del Padre. Y ese es el enemigo que gobierna este mundo. Es el enemigo al cual se refiere Juan. Porque el mundo del que se refiere Juan es ese sistema organizado, encabezado por Satanás, que no permite que tú puedas gozar y tener el amor de Dios en tu vida. Así que si pierdes el amor de Dios, muy posiblemente es porque estás amando más al mundo. En otras palabras, no ames al mundo para que no pierdas el amor de Dios. Así que, Pacto Vivo, tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre poderoso, tenemos un Padre eterno, un Padre que nos lo ha dado todo y nos ha dado tanto amor para que nosotros podamos gozar de Él, para que nosotros podamos tener esa relación con Él. Ese Padre celestial quiere tener una relación contigo. Así que este día, hoy que celebramos el Día del Padre aquí en la tierra, haz una oración especial a tu Padre. Agradécele por todo lo que ha hecho por ti. Agradécele por Jesucristo, porque gracias a ese sacrificio es que hoy todos y cada uno de nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Ponte de pie. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros a ser parte de esta familia gloriosa. Nos has llamado, Señor, a ser hijos tuyos. Nos has dado de la sangre gloriosa de tu Hijo Jesucristo para ser justificados, limpiados. Y todos y cada uno de nosotros aguardamos, Señor, aguardamos la venida de Jesucristo, porque sabemos que en ese momento tu gloria será manifestada y la luz de Cristo que brilla en cada uno de nosotros, así mismo, Señor, será vista y manifestada al mundo. Te damos gracias porque entre que esperamos, entre tanto que esperamos la venida de tu Hijo, tú nos alumbras lo suficiente para poder ser luz y ser sal en este mundo, para poder, Señor, seguir compartiendo de tu palabra y poder seguir trayendo más gente, más hijos a tus pies. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.